Pueden tomar su lugar. Quiero, hermanos, quizás predico dos mensajes en un mensaje, pero el primer mensaje quiero que sea la introducción del segundo mensaje o del mensaje que quiero predicar en esta noche. Pastor me dijo, pastor, es un solo mensaje en esta noche, así que el tiempo que usted quiera. Lo de dos tengo que dárselo en uno, entonces hermanos, no pierda su lugar aquí y quiero que me acompañe, por favor, a Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2. ¿Estamos ahí, hermanos? Jueces 2. Y vamos a leer, hermanos, versículos 6 en adelante. Yo lo voy a leer y usted me sigue con su vista. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho a Israel. Pastor, ¿puedo voltear el ventilador para allá? Yo no lo necesito. Yo vengo de Puerto Vallarta, hermanos. Allá está haciendo tremendo calor, entonces para mí salgo allá afuera y tengo frío. Entonces, yo estoy bien, pastor, sin ventilador. Ok, muy bien, gracias, pastor. Hermanos, se me hace algo triste llegar al pasaje del versículo 10. Dice, y toda aquella generación también fue reunida, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Hermanos, pudiéramos leer más adelante, no lo vamos a hacer, usted léalo en casa, y usted va a ver, hermanos, la clase de generación que se levantó. Que, hermanos, esta generación, dice la Biblia, que no conocía a Jehová. Y luego dice la Biblia que se apartaron de Dios, se alejaron de Dios, de tal manera que provocaron a Dios a celos y trajeron la ira de Dios a ellos mismos. Y Dios se apartó de ellos, y Dios los vendió con los madianitas. Y Dios los entregó en manos de ellos para que los saquearan, para que los oprimieran, para que los afligieran. Hermanos, Dios lo permitió porque fue una generación que se levantó sin el conocimiento de Dios. Hermanos, puede ser algo trágico que cristianos hoy no vivamos dando un buen ejemplo a nuestros hijos, hermanos. Y el peligro es que se va a levantar una generación sin el conocimiento de Dios, como se levantó, hermanos, en este tiempo, una generación sin el conocimiento de Dios. En este pasaje, hermanos, nos habla de dos generaciones. La generación que se fue, la generación que se reunió con sus padres. Pero, hermanos, el ejemplo de esta generación fue un mal ejemplo, porque, hermanos, no impactaron la vida de sus hijos. Y la Biblia dice
El resultado fue, hermanos, una generación sin el conocimiento de Dios. Pregúntese, ¿cuántos de los que estamos aquí, usted tiene hijos que están en casa con usted de 20 años abajo? Levante su mano. Los demás no tienen hijos. Ok, baje su mano. ¿Se da cuenta del riesgo? ¿Se da cuenta del peligro que estamos corriendo al no tener un impacto en la generación que viene atrás de nosotros? Se levantó una generación sin el conocimiento de Dios. Hablamos de una generación que se fue, que no fue un impacto. Y como resultado se levantó una generación sin el conocimiento de Dios. Y dice la Biblia, versículo 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Más abajo, y se fueron tras dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal. Se encendió contra ellos el furor. 15, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos. ¿Qué dice, hermanos? Dígame usted si no fue una generación que estaba sufriendo. Una generación que lejos de levantarse con la bendición de Dios, hermano, yo puedo ver a una generación, hermano, que ahora, hermanos, tenía la maldición de Dios, porque a donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos. Y es algo triste. Hoy en día vemos cómo la sociedad se está deteriorando más. Pero el cristiano, hermanos, tenemos el antídoto, la palabra de Dios. No debemos de quedarnos con las manos cruzadas, tronándonos los dedos, diciendo, ¿qué va a hacer con nuestros hijos? ¿Qué va a hacer con nuestra generación el día de mañana? Oh, hermanos, va a ser lo que usted y yo queremos que sea. Ahorita. La Biblia nos habla de una generación que se perdió. Pero, hermanos, déjeme darle 2, 3 cositas. ¿Por qué esa generación se perdió? Y número 1, hermanos. Número 1, quiero mencionarles. Porque crecieron sin el conocimiento de Dios. Alguien que crece, hermanos, sin el conocimiento de Dios, hermanos, el fracaso le está asegurado. Este mundo sin Dios, hermanos, no es nada. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Hermano, este mundo sin Dios está vacío. No hay esperanza sin Dios, hermanos, en este mundo. Ellos crecieron. ¿Qué no dice la Biblia, hermanos, allá en Oseas? Mi pueblo es destruido. Aún el pueblo de Dios, hermanos, está siendo destruido por la falta de conocimiento. ¿Qué no será de la gente de allá afuera? Aún el pueblo de Dios, hermanos, no hemos entendido nuestro papel. No hemos entendido nuestro trabajo en este mundo. Hermanos, ¿qué fue lo que ellos hicieron? 2, número 1, crecieron sin el conocimiento de Dios. Número 2, dejaron a Jehová. Se apartaron de Dios, hermanos, y eso llevó a perder esa generación. Número 3, hermanos, crecieron sin el temor de Dios. Crecieron sin el temor de Dios. ¿Y cuál fue el resultado, hermanos? Mire, vea el versículo 19. Mas acontecía que al morir, desde el 18, cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos. Dice todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por su gemido a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás. ¿Y qué dice, hermanos? Léalo. Y se corrompían más que sus padres. Hermano, fue una generación, hermanos, que se pervirtieron más que sus padres. Se da cuenta, hermanos, que nuestras generaciones
Cada día van de mal en peor y se van pervirtiendo y deteriorando más y más y más y más. Mire nuestra sociedad, mire nuestros políticos haciendo leyes que atentan contra la familia, contra el orden que Dios ha establecido. Qué triste es eso. Pero es gente, hermano, muchas veces sin el conocimiento de Dios, sin el conocimiento correcto de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, se perdió aquella generación. Terminaron lejos. Y fue, hermanos, fue la generación que más se pervirtió, que más sufrieron opresión. Lea versículos después del 3. La Biblia dice que la gente que ellos no desecharon, Dios los dejó, y eran azotes, eran aguijones para los hijos de Israel. Los oprimían, los afligían, clamaban a Dios, hermanos, y Dios es misericordioso, los escuchaba y les mandaba jueces para que, hermanos, los liberaran de la opresión. Pero, hermanos, eran tan rebeldes y tan duros de cabeza que, hermanos, regresaban a Dios mientras el juez los guiaba, pero moría ese juez y dice la Biblia, otra vez regresaban a los Baales y los adoraban. Eso es lo que la Biblia dice, hermanos. Por eso, hermanos, esa generación se perdió porque crecieron sin el conocimiento de Dios, sin el temor de Dios, porque se alejaron de Dios y finalmente, hermanos, se pervirtieron, dejaron a Dios completamente. Hermano, y usted lea la historia, hermano, lea la historia. Más adelante, muchos años después, generaciones, hermanos, Dios tuvo que entregarlos, Dios tuvo que permitir que fueran a esclavitud, tanto, hermano, el pueblo de Israel fueron a Asiria cautivos, hermanos, como el pueblo de Judá, el pueblo de Jerusalén, permitió que ellos fueran cautivos a Babilonia. Usted ya conoce la historia. Pero quiero entrar, hermanos, ahora sí al mensaje. Dice, hermanos, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, murió, fue reunido a sus padres. Pero él les dejó, hermanos, un gran ejemplo. Dejó un gran ejemplo a sus generaciones. Hermano, y no solamente a sus generaciones. Usted y yo, hermanos, no somos de las tribus de Israel, pero qué gran ejemplo nos ha dejado aún hasta nosotros, hermanos. Qué grandes enseñanzas. Y gracias a Dios podemos tomar esas enseñanzas, aplicarlas a nuestras vidas, hermanos, y nuestras vidas van a ser cambiadas y transformadas por la palabra de Dios, hermanos, por esas tremendas enseñanzas y ejemplos que tenemos de la palabra de Dios. Pero, hermanos, quiero hacerle unas preguntas aquí. ¿Puede usted imaginarse después de usted, después de mí, después de nosotros que estamos aquí, una generación después de nosotros viviendo sin el conocimiento de Dios? ¿Qué será de esa generación? 2. ¿Queremos que se levanten generaciones sin el conocimiento de Dios? ¿Usted quiere eso? La tercera pregunta es, ¿estamos haciendo algo para no perder nuestras generaciones? Y la cuarta pregunta es similar. ¿Qué estamos haciendo para salvar a nuestra generación? ¿Le importa a usted su generación y la generación de sus hijos? ¿Qué podemos hacer frente a esto? Hermano, no es una fórmula de la cual usted tiene que sacar papel y pluma y decir tanto por tanto es tanto. No. Es algo tan sencillo. No es algo nuevo. Es algo
que está aquí desde siempre. El problema es que muchos cristianos vamos a la palabra de Dios. ¿Cómo podemos salvar a nuestra generación? Quizás usted esté aquí, hay un matrimonio, padres, que usted puede decir: pastor, ya no tengo hijos conmigo en casa, ya se fueron, no puedo hacer nada. Sí puedes hacer algo. ¿Tienes nietos? Ora por tus nietos. Puedes ayudar. Todos podemos hacer algo. Cosas tan sencillas, hermanos, cosas tan sencillas como esta. Primera cosa que quiero mencionar: ¿cómo ayudar a salvar a nuestra generación? Número 1, quiero que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 en adelante. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutáis. Pero quiero, hermanos, si usted trae una pluma por ahí, no es malo que usted pudiera subrayar unas palabritas ahí. Y si puede hacerlo, le voy a decir cuáles son las palabras. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Esa palabra, enseño, para que los ejecutáis, esa también, y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová vuestro Dios dice que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos. Ahí está guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios que os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo del Baal-peor. Y vamos a hacer un saltito más adelante en el versículo 6. Guardadlos, subraya esa palabra, pues, y ponedlos también ahí por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, de los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como le está Jehová vuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y juicios justos como lo es esta ley que yo os pongo hoy delante de vosotros? Hermano, mire, la primera cosa tiene que ver, hermanos, con la enseñanza. Versículo 9: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón de todos los días de tu vida. Antes, y ahí está la palabra, hermanos. Antes, ¿qué dice ahí? Antes bien, las enseñarás. ¿A quiénes, hermanos? A tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hermanos, cosas tan sencillas como estas Dios les mandó a los hijos de Israel, hermanos, que les enseñaran a sus hijos, hermanos, y eso es lo que iba a salvar a generaciones venideras, hermanos. La palabra de Dios. Dios le dice allá en Deuteronomios capítulo 32: esta es tu vida, la ley de Dios. Haciendo esto, haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a la cual Jehová os introduce para poseerla. Esta es tu vida. Hermano, debemos de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. No hay, hermanos, otra clave. No hay, hermanos, algo, hermanos, que pudiera oculto por ahí. A ver, hermanos, que podamos descubrir, que podamos decir: bueno, es que yo tengo el remedio secreto para la sociedad, para este mundo, para las generaciones. No, hermanos, ya está en la palabra de Dios. Enseñanza de la palabra de Dios a nuestros hijos, hermano, y sin lugar a dudas, hermanos,
sin equivocarme. Yo creo, hermano, que la mayoría o todos los que estamos aquí, que somos padres, hermanos, hemos fallado, hermanos, en la enseñanza a nuestros hijos. Hemos fallado, hermanos. Y si usted y yo seguimos fallando, el día de mañana veremos los resultados. Veremos la tragedia. Y vaya conmigo ahora al capítulo 6. Hermanos, enseñanza a nuestros hijos. Enseñanza a ellos. Es lo que va a salvar a una sociedad. No es la política. No es el gobierno. No son instituciones como el DIF. Nada de eso. Como derechos humanos. Es la palabra de Dios. Es la enseñanza. Es la instrucción. Claramente Proverbios lo dice. La enseñanza que nosotros como padres les podemos transmitir a nuestros hijos. Dice ahí capítulo 6 versículo 6:1, capítulo 6, perdón, versículo 1 en adelante. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que, ¿qué, hermanos? ¿Qué hermanos? Os enseñases para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios. Hermano, a propósito, la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, los principios, va a traer temor de Dios al corazón de nuestros hijos. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus 10 días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Ahora, pero escuche bien lo que dice el 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y luego, ¿qué le sigue a eso, hermanos? Y las repetirás a tus hijos. Hermano, escuche bien lo que le voy a decir. Usted y yo no podemos enseñar algo que no tenemos. No podemos transmitir algo que no tenemos. Es la razón del por qué muchos padres, hermanos, dicen, ¿y cómo le hago? ¿Y qué hago? Pastor, ayúdeme con mi hijo rebelde. Usted lo ha echado a perder y quiere que el pastor se lo enderece en unos instantes lo que usted echó a perder en años. ¿Y cómo le hago? ¿Y qué le digo? La Biblia es muy clara. Estas palabras que estarán sobre tu corazón. Papá, para que usted pueda enseñar, darle una enseñanza correcta a sus hijos, la palabra de Dios tiene siempre que estar en su corazón. En su corazón. Usted no puede dar algo que no tiene. No puede dar algo que no es. Y si lo hacemos, hermanos, ¿sabe cómo se llama eso? Hipocresía. ¿Me está siguiendo, hermano? Proverbios 22:6. Usted ya lo sabe de memoria, repítalo conmigo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermano, Dios no falla. La palabra de Dios no falla. Nosotros fallamos en la enseñanza. Número 1. ¿Qué hacer, hermanos, para salvar nuestra generación? Enseñe la palabra de Dios a sus hijos.
Oh, hermanos, que nuestros hijos puedan escuchar de nosotros la enseñanza. Mire, hermano, la mejor enseñanza que usted puede transmitir a sus hijos, hermanos, es lo que usted ha aprendido, es lo que Dios le ha enseñado, es de su propia, hermano, la enseñanza que Dios le ha dado a usted, lo que Dios ha hecho en su vida. Enseña a sus hijos, hermanos, lo que Dios ha hecho en usted. Platique con sus hijos. Oh, yo recuerdo, hermanos, mi papá, lo digo esto siempre que predico algo así, hace un año exactamente, después de casi 14 años pastoreando en Puerto Vallarta, quería que mi papá fuera y no había podido ir. Hace un año él pudo ir. Estuvo allá predicando. Mi papá ya por 38 años está pastoreando. Y un hombre fiel, un hombre con un corazón para Dios. Y yo recuerdo, hermanos, pequeño, siempre me gustó estar con mi papá, andar con él. Mucho tiempo pasaba yo con él. Yo recuerdo, hermanos, tantas enseñanzas que mi papá me daba. Mira, hijo, esto, mira, hijo, lo otro. Mira, yo cometí errores, ustedes no los cometan. Hermano, todas las historias de la Biblia, hermanos, que yo sé, él fue el primero que me las enseñó. Eso está hablando aquí. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hermano. Mire, a veces nosotros como padres, para, hermanos, lavarnos las manos y decir, ay, los voy a mandar a la escuela que los enseñen. No, hermano, los maestros no son los que deben de impartir la educación a nuestros hijos. Es en casa, hermanos. Los padres somos los mejores maestros que deben de tener nuestros hijos. Ay, es que yo no tengo tiempo, pastor. Yo trabajo, yo traigo el dinero a la casa y yo les doy de comer, yo les doy un techo, yo les doy ropa, yo les doy calzado, pastor, y ya con eso es todo. No. Creo que estamos haciendo malas cosas. Darle ropa a nuestros hijos es bueno, pero no es lo más importante. Darle un techo a nuestros hijos es bueno y es nuestra responsabilidad, pero no es lo más importante. Darles calzado a nuestros hijos es bueno, pero no es lo más importante. Ver por sus necesidades es bueno, es nuestra responsabilidad, pero no es lo más importante. Lo más importante, hermanos, es darles a Dios, darles la palabra de Dios, que ellos crezcan en el temor a Dios, darles lo principal, porque si usted y yo les damos a Dios, hermano, les damos la palabra de Dios, hermano, mire, eso nunca se va a acabar en ellos. Va a ser un legado, va a ser una herencia que va a perdurar para siempre. Recuerdo haber leído 2-3 ocasiones la historia del pastor Hales. Allá aquel muchachito viviendo solo con su mamá. Cada noche su mamá le leía la Biblia y le decía, hijo, el cigarrillo es pecado. Tomaba uno, lo pisoteaba y brincaba sobre él. Es pecado, es pecado, es pecado. Agarraba una botella de cerveza, la rompía y le decía, hijo, es pecado, a Dios no le agrada. Repite conmigo, es pecado, es pecado. Y eso se quedó en su mente y en su corazón. Agarraba la Biblia y le decía, hijo, repite conmigo, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y él creció con esa enseñanza de tal manera que su corazón ardía, hermano, por la enseñanza que esa mujer piadosa le dio a ese jovencito, hermanos, y terminó teniendo las iglesias más grandes del mundo por la enseñanza que una madre le dio a su hijo. Oh, mamá, papá, usted no sabe lo que Dios puede hacer cuando usted y yo le damos la enseñanza correcta a nuestros hijos. Quizás usted puede estar criando al siguiente D.L. Moody, Jack Hyles, al siguiente conferencista, aunque no sea conferencista, pero al hombre que Dios va a usar para traer un avivamiento.
¿Está consciente de esto? Quizás a un Juan el Bautista, quizás a un Elías. A veces tomamos en poco, pero déjeme decirle esto: la enseñanza de la palabra de Dios es lo que hará la diferencia en nuestros hijos y en nuestras generaciones el día de mañana. La enseñanza de la palabra de Dios. Quiero que esta noche usted y yo salgamos meditando, pensando esto, llevando nuestro corazón diciendo: voy a hacerlo. De nada sirve que se planee, de nada sirve tiempo de trabajo si salimos igual y nos vamos a casa sin haber permitido que Dios hablara a nuestro corazón. ¿Por qué, hermano? No es que Dios no hable, es que tenemos un corazón endurecido. Eso ya lo sé, pastor, eso ya lo han predicado infinidad de veces. ¿De qué le sirve a usted? Estamos cayendo en lo mismo que los hijos de Israel. ¿Cómo hacer para salvar a nuestra generación? Enseñar la palabra de Dios. No hay otro método. Enseña la palabra de Dios. Número 2. Otra cosa tan sencilla que todo padre debemos de hacer. Pero pudiéramos decir: pastor, yo lo estoy haciendo. ¿De verdad lo hacemos correctamente? Job capítulo 1. Job capítulo 1. Job capítulo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con él. Eran parranderos, les gustaba la fiesta, se pasaban de fiesta en fiesta, y como eran varios, pero lo interesante, vea lo que dice versículo 5. Acontecía que, habiendo pasado en turno de los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía conforme al número de todos ellos, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Aquí hay cosas tremendas que muchas veces los leemos y lo pasamos por alto. Job no vivía engañado de quién eran sus hijos. Muchos padres, hermanos, vivimos tan engañados creyendo que tenemos angelitos en casa. La maestra le da un reporte. Estoy hablando de la maestra de la iglesia, no la maestra de la escuela. Le da un reporte de su hijo: hermana, mire, su hijo estuvo mordiendo, estuvo pegando, estuvo portándose mal, estuvo de grosero. Ay, hermana, usted no sabe. Yo conozco a mi hijo. Y usted, hermana, sale enojada y se va, furiosa, echando fuego. Ay, en esta iglesia no aman. Esa maestra ya la trae con mi hijo, con mi hija. Usted está engañado, está engañada, hermano, de lo que tiene. Ay, es que si yo lo traje en mi panza y lo he criado tanto. Mire, nuestros hijos saben cómo engañarnos.
Ellos se portan bien delante de usted y cuando usted le da la espalda, usted ya no los conoce. Diga, ¿usted no fue hijo, no fue hija? Hay algunos que están delatando. Hermano, Job sabía la clase de hijos que tenía. Yo recuerdo hace años un maestro estaba en nuestra iglesia, un maestro de secundaria, y me dijo: pastor, créame, estamos hoy en día en una sociedad donde los jóvenes son unos monstruos, los estudiantes. Uno no tiene autoridad ni siquiera de llamarles la atención. Si usted le llama la atención, le manda un reporte a sus padres. Número uno, sus padres no vienen y no le van a creer. Número dos, si ese reporte llega a sus padres y sus padres vienen, pero solamente para tratar mal al maestro. Número tres, ese muchacho investiga cuál es el carro del maestro y le va y le rompe todos los vidrios. Dice: lo más cercano que yo he dejado mi carro a la escuela es de 1 kilómetro y tengo que caminar para que no sepan que tengo carro. Hermano, ¿usted cree, le cae de gracia eso? Job, cada día que sus hijos tenían fiesta, él dijo: quizás habrán blasfemado contra Dios. Nadie le llegó con el chisme de que mira, tu hijo, tu hija blasfemó a Dios. No, él pensaba, dijo, quizás lo hicieron en su corazón. Yo no lo oí, pero yo conozco a esos muchachos que no son perita en dulce. Y quizás habrán blasfemado a Dios en sus corazones. Quizás tuvieron un mal pensamiento, quizás tuvieron un mal comportamiento, y él oraba por ellos, él los santificaba, él los entregaba a Dios cada vez, hermanos, oraba por sus hijos. Y esto es el segundo punto, hermano: ora siempre por tus hijos, que su oración nunca falte por sus hijos, hermano. Lo que va a cambiar, hermanos, el corazón de un hijo rebelde no son los gritos, no son los golpes, no son los maltratos. Hermano, va a ser la oración de un papá, de una mamá. ¿Cuánto tiempo usted y yo pasemos de rodillas orando por ellos? Mire, cuando nuestros hijos están chiquitos, con una nalgadita, mira, órale, chamaco, las hermanas, la chancla voladora se la avienta y pum, ándale, edúquese, pórtese bien. Pero ya cuando crecen y ya están más altos que ustedes, ya no puede darle el chanclazo, ya no le puede dar la nalgada. Se da cuenta que ya no puede. Pero ahora es tiempo que ya la fuerza ya no se puede. Usted tiene sus rodillas, tiene la palabra de Dios. Hermanos, alguien dijo que las victorias se ganan de rodillas. ¿Cuánto tiempo usted ora por sus hijos? ¿Cuánto tiempo oramos por ellos, hermanos? ¿Le importa a usted la generación que viene atrás? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estamos haciendo? Nunca se canse de orar por sus hijos. Escuché una ilustración de un hombre que era rico. Tenía mucho ganado, tenía un rancho muy grande. Él y su esposa se convirtieron al Señor y tenía 2 hijos únicos. Ellos se convirtieron, sus hijos no quisieron nada con el Señor, aún estando en casa, no quisieron. El tiempo pasó, ellos seguían orando como matrimonio por sus hijos. Nunca quisieron sus hijos, ni cuando estaban en casa, mucho menos. Se casaron y se fueron de casa y mucho menos quisieron nada con Dios. Ellos veían que sus padres oraban todos los días. En el corral donde las vacas estaban, en una esquina del corral, su padre de estos jóvenes
solía cada mañana ponerse de rodillas orando. No fueron semanas, fueron años, muchos años. La historia cuenta que pasaron más de 20 años que estos hombres, este hombre y esta mujer, oraron por sus hijos. Ellos, hermanos, murió la esposa, murió el esposo, los padres de estos muchachos, sin que ellos hubieran conocido a Dios. Vienen ellos al funeral, sepultaron a su padre, primero a su madre, vienen y después sepultan a su padre. Su padre dejó en el testamento que la mitad de todo era que se dividieran por partes iguales. Y ellos decidieron vender todo, ganado, rancho, todo, para dividirse la mitad del dinero, porque cada quien tenía hecha su vida allá en diferentes partes y nadie se quedaría a vivir ahí donde sus padres vivían. Les traían recuerdos y todo eso. Llegaron ellos para vender el ganado, lo dividieron, estaban haciendo los planes de lo que iban a hacer. El hermano mayor estaba en esa parte del corral donde su padre solía cada mañana doblar sus rodillas. Y de repente vio en la esquina del corral, fijó su vista y vio dos hoyos en la tierra, en el tepetate ahí. Y por curiosidad, esos hoyos estaban como que si alguien a propósito se había puesto ahí o los había hecho. De repente, hermanos, Dios envió convicción a su corazón y le vinieron a su mente esos recuerdos de cuántas veces su padre estaba llorando y derramando lágrimas ahí. Dios agarró su corazón de este muchacho mayor y se quedó por unos instantes viendo esas marcas de las rodillas de su padre, y sus lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, y no aguantó, no pudo evitar, no supo cómo fue que llegó y colocó su rodilla derecha y su rodilla izquierda sobre esas marcas y comenzó a orar, comenzó a pedir a Dios que salvara su alma, que salvara su corazón, que salvara su vida. Y este joven estaba ahí llorando, había caído en convicción y estaba ahí llorando y sollozando, porque, hermanos, las oraciones de su padre estaban haciendo efecto. Cuando él estaba limpiándose las lágrimas, una mano lo toca por el hombro. Le dijo: hermano, hazte un lado porque ahora me toca a mí, el hermano menor. Se abrazan ahí juntos. El otro también recibió a Cristo. Su vida de ellos cambió. Quiero decirle, hermanos, las oraciones van a causar efecto. Nunca se canse, nunca deje de orar por sus hijos. Dios a su tiempo va a agarrar el corazón de sus hijos. Hay padres que están batallando, hay padres que están sufriendo con un hijo rebelde, una hija rebelde. El antídoto es: ora por ellos. Ora por ellos. Dios puede hacer lo que usted y yo no podemos hacer. Ore por ellos. Lo que a mí respecta es dar una buena enseñanza, orar por ellos. Número 3, Salmo 78. Salmo 78. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Todavía tengo tiempo, pastor? Okay.
1 en adelante. Escucha, pueblo mío, mi ley. No me voy a detener, hermanos, mucho, porque el día de mañana en la noche quiero terminar con este pasaje. Pero vamos a ir de corrido y a lo que quiero llegar al versículo 8, a donde quiero. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia, las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y vea lo que dice el 8, hermano. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón. Y vea lo que dice ahí, hermanos. Ni fue fiel para con Dios su espíritu, para que lo sepa la generación venidera. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Número 3, hermanos. ¿Qué podemos hacer para salvar a nuestra generación? Sea un buen ejemplo. Hermano, la mejor enseñanza, de las mejores enseñanzas que usted y yo le podamos dar a nuestros hijos, hermanos, es ser un buen ejemplo. Enseñarles con el ejemplo. ¿Sabe por qué? Nuestra enseñanza muchas veces no tiene impacto en el corazón de nuestros hijos, porque nuestros hechos no respaldan nuestras palabras. Les enseñamos algo y luego nuestros hijos dicen, ajá, por respeto no te dicen nada. ¿Me está siguiendo, hermano? Sea un buen ejemplo. Tristemente, hay cristianos que hoy en día no tienen un buen recuerdo de sus padres y pueden decir, pastor, mi padre y mi madre no fueron un buen ejemplo. Mire, no es excusa, hermano, hermana, no es excusa. Si usted es hijo de Dios, ahora tiene un Padre celestial. Pastor, es que yo no tuve la enseñanza y vivo con ese trauma, pastor. Es que no me cambiaron el pañal de bebé. Locuras, payasadas. Usted tiene un Padre celestial. Tiene un buen ejemplo. No hay excusa. Es que no tuve la enseñanza, ahora la tiene. Sea un buen ejemplo. Sea un ejemplo de responsabilidad. Sea un ejemplo de respeto. Sea un ejemplo de fidelidad. La fidelidad se vea en nuestras vidas, como antorcha sea nuestro amor por Dios, y que impulse a los demás nuestro caminar. Más atrás vendrán los otros que querrán ver en nosotros ejemplo de fidelidad en obediencia a Dios. ¿Está siguiendo, hermano? Ya lo cantaron los hermanos. Sea un ejemplo de amor. Sea un ejemplo de verdad. Hay tanto que pudiéramos decir, hermanos. Pero la pregunta es, hermano, ¿usted realmente es un ejemplo a sus hijos? El tiempo se fue, hermanos, pero la noche es larga todavía. El tiempo de mi mensaje ya se acabó, pero la noche es larga, hermanos. Ya voy a terminar, hermanos. Mateo 23.
Mateo 23. Dice ahí, 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo. Hombres me han dicho: pastor, llévese a mi familia a la iglesia porque ellos necesitan la iglesia. Desvergonzados, sinvergüenzas, poco hombres. Usted es el que debe de ir por delante. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Me está siguiendo? Un buen ejemplo, un buen padre, no es aquel que manda, sino el que va por delante y hace. ¿Me está siguiendo? Pero eso lo dejo para mañana. Mañana es día del Padre. Bueno, espero no ahuyentarlos. Quiero insistir, y con eso termino. Sea un ejemplo de fidelidad. Sea un ejemplo de fidelidad. Una de las cosas, hermanos, que pesa tanto, regresamos a Salmo 78, que pesa tanto, hermanos, y le voy a dejar de tarea que lea todo el capítulo 78, pero, y no vamos a leerlo ahorita, hermanos, pero es tremendo. Dice ahí, hermanos, 8: y no sean como sus padres, generación contumaz y, ¿qué dice? Rebelde, generación que no dispuso su corazón y pudiera. Tengo un mensaje del versículo 8, pero quiero que vea usted la última parte. Ni fue fiel para con Dios. Eran, hermanos, eran un montón de hombres infieles. Eran, hermanos, un pueblo que fue, hermanos, una tragedia. Su vida, su ejemplo. Dice la Biblia que eran infieles. Su espíritu no era fiel para con Dios. Y qué triste, hermanos, es que, hermanos, nuestros hijos sepan que papá, que mamá no son fieles a Dios. Mire, hermano, escúcheme bien. No se ni siquiera se tuviera que discutir ni mencionar que un hijo diga: papá, mamá, mañana domingo vamos a ir a la iglesia. Ellos no debieran preguntar eso. Ellos no debieran preguntar: ¿y vamos a ir a ganar almas? Claro que sí. Vamos a cooperar, vamos a entrarle a la promesa de fe. No debieran preguntar. Debe de darse por hecho. ¿Sabe por qué preguntan? Porque cuando le da su gana llega. Cuando tiene tiempo. Y cuando no quiere, no viene. Y pone un montón de pretextos y excusas. Ay, es que pastor, me llegó visita, y usted sabe que no es cierto. Ay, es que me surgió un problema, y usted, el problema es usted. Ni fue fiel para con Dios. ¿Sabe cuál es el problema? La infidelidad de nuestro espíritu para con Dios. No somos fieles. Somos infieles. Somos inconstantes, somos indiferentes, somos desobedientes a la palabra de Dios. Ese es el ejemplo que vamos a dejar a nuestros hijos. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Aquí habemos padres, aquí hay madres, que si somos honestos, papá, mamá, usted no quisiera, usted y yo hemos cometido errores que no quisiéramos que nuestros hijos cometieran los errores que hemos cometido. Sea honesto,
sea honesta. Ay, pastor, yo quiero que mi hija sea igualita a mí. No, por favor, no. Ay, pastor, que sea un hombre como... No. Párele mejor ahí. Ore por su hijo. Señor, que no sea como yo. Hermano, mire, ahora que va a llegar mi hijo, yo no sé, hermano, yo no sé qué hacer con un hijo. Bueno, humanamente hablando, yo sé qué hacer con la palabra de Dios, pero yo no sé ni cómo voy a reaccionar. Mi suegra en broma nos decía, nos estaba platicando, le dice a mi esposa, ay hija, mi suegra tiene puras hijas. Mi esposa es la primera casada y bueno, ya tiene otra, su hermana siguiente está casada, las otras dos son solteras. Pero le dice mi suegra, hija, yo no sé, cuando se alivió mi esposa de la chiquita que está en la cuna, mi suegra fue. Pero de las tres, mi suegra ha cuidado a mi esposa. Y luego dice, hija, yo creo que no voy a ir a cuidarte porque va a ser un niño y yo no sé qué hacer con un niño. Lejos de ser una ayuda, voy a ser un estorbo. Y yo me puse a pensar, ni yo sé qué hacer con un niño. Tres niñas y viene el niño. Entonces estoy como que nervioso. Pero más que nunca, hermanos, no es porque mis hijas valgan menos, nadie vale menos, pero de verdad, pues digamos que ya son tres hijas. Con la primera estaba asustado, ya con las otras como que uno piensa volverse experto, ¿verdad? Vemos a padres primerizos y ay, no quieren que el bebé ni le pegue el aire, ¿verdad? Ay, bien delicados. Ya la segunda o el tercero ya lo agarramos del pie, le pateamos, ahora vete para allá y ya jugamos como piñata con ellos, ¿verdad? Lo aventamos, ahí te va. No es cierto, nunca haga eso. Pero el niño, de verdad, y yo estoy como si fuera el primero, o sea, como fuera el padre primerizo. Y me agarro mucho tiempo pensando y pensando. Pero el otro día vi un versículo en la Biblia de Enoch. Después que Enoch engendró a fulano, caminó con Dios. Dijo, Señor, dame la sabiduría para ser la clase de padre que mis hijas y mi hijo quieren. Ayúdame a ser un ejemplo. Señor, ayúdame a tener el espíritu de Manoa cuando el niño nazca. ¿Cómo debe de ser la manera de vivir del niño? Manoa, un hombre interesado en saber, que Dios le enseñara cómo debía de enseñar a su hijo. Oh, pero nosotros creemos que ya sabemos. Oh, pastor, yo ya me lo sé. No, hermanos, necesitamos ponernos de rodillas. Señor, dame sabiduría para ser un ejemplo de fidelidad, de amor, de verdad, de enseñanza a mis hijos, y que no repitan ellos los errores que yo he cometido. Puestos de pie. Puestos de pie.